Pues para aquellos que no habéis estado antes, yo estoy llevando una serie que está en la carta a los Efesios. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos en el capítulo 4. Yo no sé cuánto os acordáis de todo aquello que nosotros ya habíamos hablado. Vamos poco a poco avanzando en esta carta, pero quería quizás que recordáramos tantas cosas impresionantes que quedan reflejadas en esta carta. Recordemos cómo Pablo, al comienzo del capítulo 1, él nos revelaba quiénes somos en Cristo antes de la fundación del mundo, ¿no? Uno piensa que, bueno, desde que fui formado en el embrión de mi madre, así ahí soy, ¿no? Pero no, no dice eso la palabra. Él dice que nosotros ya fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, que ya éramos, ¿no? Él nos dijo como que somos personas escogidas, nos dijo cosas maravillosas, para llegar a ser santos, para llegar a ser sin mancha. Él nos habló de que éramos predestinados para llegar a ser sus hijos. Y no solo eso, sino poder llegar a ser con nuestras vidas un testimonio para los cielos y para la tierra, de esa gloria, de su gracia. Cualquiera que quiera saber qué es la gracia de Dios, debe de mirar nuestras vidas y decir, ah, sí, lo entiendo. ¿Verdad? Cuando contamos nuestros testimonios, ¿no? Él nos expuso el deseo del Señor, el objetivo del Dios de los cielos de volver a reunir todas las cosas en Él. Mira, amados, así como se habla de ese Big Bang, y con ese enemigo vino y golpeó a toda la creación y la separó. ¿Sabéis lo que es la muerte? Separación. ¿Sí? Y él vino y destruyó con toda la armonía que existía. El Señor se ha propuesto reunir nuevamente todas las cosas en Él, volver, ¿sí?, a armonizar todo aquello que fue destruido, ¿no? Dice la palabra, Efesios, las que están en el cielo y las que están en la tierra en Cristo, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, que seguramente esos cielos en los que nosotros solemos hablar, ese lugar maravilloso al que decimos que vamos por fe, ¿no?, con nuestro Señor Jesucristo, es precisamente esto, ¿no?, este punto de unidad, de armonía, ese lugar donde cielos y tierra vivan en una armonía nuevamente con el Señor, donde el Señor es el todo en todos. Esta obra de reconciliación comenzó en nosotros cuando Él nos puso fe en nuestros corazones. Ni siquiera nosotros teníamos la fe. Puso fe en nuestros corazones y fuimos sellados. ¿Sellados con qué, amados? Con ese Espíritu precioso de Dios, ese Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos comenzó a transformar. Como fruto, comenzó la reconciliación con personas. De momento va con los suyos, ¿no? Así, pum, 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 como lucecitas que se van conectando con Él y encendiendo y creando de nosotros una puerta de conexión entre cielos y tierra. Aquí está el cielo, a través de su Santo Espíritu. Pero esa reconciliación se dio también derribando la separación. Efesios nos hablaba de cómo el Señor derribó toda enemistad. ¿Y os acordáis cómo se veía esa enemistad entre judíos y gentiles? ¿Sí? Y Él vino a por ello. No quiero más enemistad, no quiero más separación.
Y quizás decíamos, ¿no? Nosotros no nos sintamos identificados con esto, entre judíos y gentiles, pero cuántas rechazos, cuánta separación hay en el fondo de nuestros corazones por los prejuicios que tenemos contra otras personas. ¿Sí? En cada nación normalmente hay un rechazo hacia otras naciones. Dentro de la propia nación hay un rechazo contra otros grupos de personas, ¿verdad? Que son distintos a nosotros, que tienen distinto pensamiento. Y el Señor dice, ya no hay más griego ni judío, más gentil ni judío, no hay más hombre ni mujer, ¿sí? No hay diferencia. El Señor quiere que todos seamos uno en Cristo. Todos formamos y veíamos que éramos un solo cuerpo, una sola familia, y todos éramos invitados a conocer ese amor de Cristo y ser llenos de Él, ¿no? Después de que Él nos enseñó todo esto en los primeros capítulos, llegamos al capítulo 4 y ahí, al entrar en este capítulo, fuimos retados a vivir, dice, como es digno del llamamiento glorioso. ¿Sí? Y el Señor nos exhortaba a ser hijos que tenemos que crecer ¿hasta qué nivel? ¿Hasta la estatura de quién? De Cristo. Uy, es mucho crecimiento, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Pero ese es el reto para nosotros, a un varón perfecto, dice. Y para ello debemos de ponernos en marcha. Decíamos que cada uno teníamos que entregar lo recibido, nuestras vidas, nuestro potencial, todo aquello que nosotros decimos nuestro tiempo, nuestro ser, nuestras fuerzas. Sí. Todo eso lo ponemos a servicio de la Iglesia, que son nuestros hermanos, la amada, ¿no? Como cuerpo, ¿no? Y la congregación desarrollando esos ministerios. ¿Os acordáis de los que hemos ido viéndolos despacio? Ahí era donde nos habíamos quedado, ¿no? Esos 5 ministerios, ¿os acordáis? Que debían de ser estimulados y establecidos en la Iglesia para que la Iglesia represente en su totalidad a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Así que hoy entramos a partir del versículo 17, vamos a leer hasta el 24, porque el Señor aquí, Pablo, retoma otra vez la exhortación, ¿sí? De la que habíamos visto. Vivamos, ¿no? Esa vida digna. Dice, versículo 17, estoy siguiendo Biblia textual, seguramente Valera yo creo que es la más parecida. Dice así, esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor a no andar más como andan los gentiles, en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, privados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para la práctica de toda clase de impureza con avidez. Pero vosotros no aprendisteis así a Cristo, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí me quedo. Vamos despacito,
Damos esos versículos. Ese versículo 17 que dice esta versión: esto pues digo y declaro solemnemente. Yo creo que Valera dice: digo y requiero, ¿sí? O sea que lo exijo, lo requiero, ¿sí? Lo declaro en el Señor, ¿no? A no andar más como andan los gentiles. Reina Valera dice: a no andar como andan los otros gentiles, porque verdaderamente el grupo al que se estaba dirigiendo seguramente era grupo de muchos gentiles, ¿verdad? La Biblia de las Américas dice: como andan también los gentiles. ¿En qué? En la vanidad de su mente. Así que estamos viendo que si aquí hay una exhortación a no andar más, ¿qué significa? ¿Que ellos están andando o no están andando? Están andando. Están andando como los gentiles, ¿sí? Actuando en cierta manera como los demás, ¿no? Pero esto no es algo que el Señor permite. Él, y quiero que pensemos esto, amados, Él no entregó su vida, Él no nos salvó para que ahora nosotros sigamos viviendo como nos da la gana. No nos sacó del reino de las tinieblas, no hizo la batalla de amor y de entrega que Él realizó para que luego nosotros digamos y tomamos la determinación de decir: ¡ay, qué bien! Ahora soy salvo y hago lo que me da la gana. Y vuelvo a vivir como vivía antes. No hizo todo lo que hizo. O sea, a Él le costó tanto. A Él le costó tanto. O sea, el precio de nuestra salvación a veces lo menospreciamos porque nosotros no lo pagamos, ¿verdad? Qué pena que cuando nosotros decimos como que a mí no me cuesta nada, muchas veces menospreciamos las cosas. Entrega tu vida. Entrega tu vida. Entrégalo todo por respuesta. Eso es lo que el Señor está esperando, ¿verdad? Él no nos salva para ahora vernos cómo nos autodestruimos. Nos ha comprado, amados, y nos ha comprado con un precio muy elevado. Quiere nuestras vidas. Si alguno de nosotros, declarándose cristiano, piensa esto, ¿no? Mi convicción es de que no ha entendido, hay algo que no ha entendido. Hay algo que no ha entendido. El Señor es luz, y los que lo siguen son hijos de luz, no de Luzbel, de luz. Y los que estáis apuntando, tenía aquí varias citas, ¿no?, de esa advertencia del Señor, de que cuando ya tenemos la luz y nosotros ponemos los ojos nuevamente en las tinieblas. Sí, lo voy a leer. Hebreos 6. ¿Qué estamos haciendo? Estamos menospreciando o habremos menospreciado la forma de salvación y no queda otra ya para nosotros. Hebreos 6, el capítulo 6, versículo 4 dice: porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, está hablando de alguien que ha participado en el cuerpo, sí, y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, es una persona que ha conocido, que ha entendido, que ha vivido la fe, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia pública, a la vergüenza pública. El Señor salvó a su pueblo de Egipto. Pero de todos aquellos que cruzaron el mar, ¿sabéis cuántos entraron en la tierra prometida? Josué, Caleb y Moisés, Aarón, sí. Pero sí, prácticamente ninguno. Dice aquí que estos gentiles andan como en la vanidad de su mente, ¿no? ¿Qué es esto? La palabra vanidad, lo que significa, o sea, de lo que está hablando es de algo inútil. Andan en la inutilidad de su mente, tienen una mente inútil, dice. Que no alcanza, algo inútil es algo que no alcanza los resultados para lo que ha sido dispuesta. ¿Sí? La mente nos ha sido entregada para pensar, para tomar entendimiento, para analizar las cosas, para valorar las cosas. Pero dice en la vanidad de su mente, ¿sí? Como si hubiera una mente que no es capaz ya de pensar, de razonar, de entender, ¿no? Esta gente tiene una mente que no produce unos pensamientos correctos, válidos, productivos, que llevan a buen fruto, ¿no? A buenas consecuencias, sino todo lo contrario. Sí, al final la mente les está llevando a la autodestrucción. La capacidad de razonar que Dios dio al hombre, al poner su imagen en él, se pervierte. Sí, comienza a degenerar, se pierde. Y la persona queda como en una situación, voy a decir así, animal. ¿En qué sentido? ¿En qué es movida? ¿Por qué? Por los instintos. Porque la mente llega a un punto en el que es vana, inútil. Versículos 18 y 19. Teniendo entenebrecido el entendimiento, privados de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para la práctica de toda clase de impureza con avidez. Aquí Pablo lo que nos está haciendo es como mostrar cuál es el progreso que un corazón lleva en este caminar de los gentiles, este andar de los gentiles, ¿sí? Es un proceso degenerativo, un proceso descendente. El profesor del que escucho, o sea, participo del instituto en el que algunos participamos, él lo mostraba como como llamáis vosotros, un resorte, un muelle que decimos nosotros, ¿sí? Y él decía, es así, o sea, es para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿sí? Así es la vida, el caminar de los gentiles. Primero la persona endurece su corazón al Señor. No quiere de Él. No quiere ya sus normas. No quiere sus consejos. ¿Sí? No quiere ya su amor. Al Señor. Empieza endureciendo su corazón. Luego, esto le lleva a la persona a una ignorancia, dice el texto, o agnoia. Una falta de conocimiento o de percepción, pero que es voluntaria. ¿Sí? No quiero saber. ¿Sí? Y venía a mi mente cuando estaba escribiendo esto un versículo de Romanos donde diciendo, queriendo ser sabios se hicieron necios. Luego la persona da un paso. Según el texto hay una privación de la vida de Dios. ¿Sí? Estos que rechazan el verdadero conocimiento, yo veía ese árbol de la vida, ese rechazo a lo que trae el árbol de la vida,
lo que hacen es buscar argumentos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se llenan de esos argumentos que ofrece el mundo con sus principios. El mundo te va a dar argumentos para lo que tú quieras, ¿sí? Y empiezas a cavilar y a tomar argumentos, ¿no?, que a ti te parecen convincentes, ¿no? Es que, ¿cómo no entregarme? ¿Cómo no buscar? ¿Cómo? ¿Sí? Y empiezas a tomar, esta mente comienza a crear argumentos dentro de sí para justificar que anhela lo que anhela, ¿no? Pero allí no está la vida, en ese árbol del conocimiento del bien y del mal no está la vida, sino ahí está la muerte. Esos razonamientos te llevan a muerte. Y esa ignorancia de la verdad, para mantenernos dentro del engaño de ese enemigo, ¿qué nos está haciendo? Alejándonos continuamente. Nos va alejando continuamente de Dios. Nos alejamos de ese árbol de la vida, ¿sí? Que Él es la vida. Cada decisión que hacemos basados en nuestros propios deseos, esos razonamientos que la sociedad nos ofrece, que están, nos decía la propia carta de los Efesios, que están bajo la influencia del príncipe de este mundo, lo que hace es llevarnos atrás. Nos vamos alejando de Dios, ¿sí? De la vida de Dios. La persona acaba con un entendimiento entenebrecido. ¿Os acordáis que Marcela nos hablaba de esas tinieblas? ¿Sí? O sea, ya no es solo unas tinieblitas, vamos, sino dice el texto que está el entendimiento entenebrecido. Esto ya es mucha tiniebla, ¿sí? Deja la luz, deja la luz. Su entendimiento se aleja de la luz, poco a poco, ¿verdad? La luz es Cristo, ¿sí? Y va quedando como en oscuridad, como en oscuridad. Su mente, su forma de pensar, su forma de entender las cosas va quedando cada vez como en algo más oscuro, más tenebroso, ¿sí? La persona ya no es capaz de entender la verdad. Tú le puedes hablar la verdad, pero no, ¿sí? Y estoy pensando casi en dos situaciones, tanto la del caminar de los gentiles, que es donde hemos estado nosotros, ¿verdad? Que hemos caminado así, muchos de nosotros. Venimos de un mundo, igual aquí hay algunos chavales que, bueno, que gracias al Señor igual los ha rescatado a más jovencitos, ¿verdad? Pero muchos hemos andado en mucha tiniebla. Pero es que también ocurre esto dentro de nosotros, como les estaba pasando a ellos, ¿sí? A los efesios o quizás a los laodicenses, ¿no? Su mente ya no capta. Su mente ya no discierne los principios espirituales, ya comienza a no poder entender nada la mente de Dios. No le convencen sus argumentos, no puede entender, porque se ha alejado de la luz. No hay luz suficiente y se entenebrece el entendimiento. Dice el texto, y nos llega a decir que a donde llegan es a una insensibilidad. Los sentidos espirituales que el Señor ha puesto para guardarnos se pierden, no funcionan. Su conciencia ya no le avisa a la persona del peligro. Y si le avisa, ni es capaz de percibirlo. Diríamos que se cauteriza esa persona. Esto es lo que puede ocurrir con la lepra. Sí, me acordaba, ¿no?, de alguna vez de haber leído sobre la lepra, cómo actúa, ¿no? Cómo la persona deja de sentir el dolor porque sus nervios se dañan, acaban produciendo una incapacidad o una deformidad. Pero todo es un proceso, ¿sí? Igual que esta persona, ¿sí?, que va como poco a poco, dando
el lugar, digamos, a que las tinieblas vayan tomando el control de su alma, de su mente sobre todo, ¿verdad? Dice el entendimiento entenebrecido y llegue a quedar cauterizado su propio corazón, ¿no? Al leproso le pasa algo así. Y esa persona, como ya, igual que el leproso, ¿no? Yo leía el caso en aquel texto que leí, como ha perdido la sensibilidad, hablaban de una persona que se le dislocaba el pie, ¿sí? Y como que como no percibe, no capta, no siente ya el dolor, esa persona seguía caminando y caminando, caminando, hasta que o sea, su pie estaba completamente destrozado, sin que la persona fuera consciente, porque no siente el dolor. ¿Entendéis que a veces es muy importante? Es bueno el dolor en cuanto a la alerta que nos produce. Amados, cuando espiritualmente dejamos de percibir la alerta de nuestra alma y ya no nos preocupa la tiniebla, estamos en un momento completamente crítico, ¿sí? Y como hemos dicho, sería un punto ya de insensibilidad. En este punto la persona lo que va a hacer es autodestruirse. No tiene capacidad ya de cuidarse. No tiene la capacidad de sentir de qué tiene que huir. Acercaría la mano al fuego y podría estar quemándose y no lo sentiría. Igual una persona que ha caminado en este proceso, en este andar de los gentiles, estaría ya quemándose y no se estaría dando ni cuenta. Este es el punto en el que el Señor abandona a la persona a su pecado. Me parecía tan fuerte esta situación cuando la pensaba. Es un punto en el que, como habla Romanos, ¿no? O sea, pum, lo suelto. Ahí la persona deja de frenarse a sí mismo. Dice el texto que se entrega a la sensualidad, ¿sí? Y hay un momento en el que no es capaz ya de resistir, sino que le da la vuelta y empieza a entregarse, a tener una actitud de ahí voy. Se entrega a la sensualidad, dice el texto, a la lascivia, según la versión, al desenfreno, al libertinaje, es lo que significa la palabra. Ya no sabe cómo parar. Ya no sabe cómo parar. Como dijo Pablo a los romanos, voy a daros varios textos así que ofreció el profesor, ¿no? Dice, alegando ser sabios, fueron hechos necios. Por eso Dios los abandonó, en este sentido digo que suelta, a las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia, para que entre ellos deshonren sus propios cuerpos. Estos cambian la verdad de Dios por la mentira. Y como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que es impropio. Si estáis tomando nota, Romanos capítulo 1, los versículos 22, 24 y 28. La persona en este punto no puede dar marcha atrás por sí mismo, no controla. Más bien ya es controlado. Ya hay algo, sí, que lo impulsa. Se entrega a lo que sus sentidos le pidan y no puede pararlos. Es arrastrado y se deja arrastrar por lo que diga su carne y sus apetitos. Y acaba cometiendo, dice el texto, toda clase de impureza con avidez. ¿Qué es eso de avidez? La palabra griega es pleonexia, que se suele aplicar normalmente a la avaricia. ¿Qué dice el avaro? Quiero más. Quiero más. Pero aquí lo aplicamos a las prácticas de la impureza, ¿sí? Dame más. La Nueva Versión Internacional lo traduce como no se sacian de cometer
toda clase de actos indecentes. Y así suele ser el proceso de una depravación sexual. Uno empieza mirando alguna imagen. Depende de la edad que tengáis, ahora tenéis ya todo a vuestro alcance, así que cualquier cosa. Pero igual en nuestros tiempos, igual una revista, ¿verdad? Que había por ahí una imagen, una foto. Guardamos la foto. ¿Sí? Pero después, si tenemos acceso, y hoy en día hay mucho acceso, a veces hasta cuando no lo quieres, entramos a consumir la pornografía. ¿Sí? Aquí ya algo ya se mueve más. Si tengo una novia, rompo la barrera. ¿Qué va a ser esto de estar cuidándome? Yo estoy pensando en una persona creyente, ¿vale? Todo el mundo me está diciendo, todo el mundo nos enseña o no. Yo recuerdo que algunos de los hermanos que no están aquí en este momento, pero son de esta congregación, cuando eran jóvenes y llegaron al Señor, estaban como sorprendidos de que nosotros habláramos de que eso no era del Señor, las cosas, ¿verdad? Esa inmoralidad sexual, ¿no? Porque el mundo, ¿qué es lo que te enseña? Prueba. Así que imaginaros en la sociedad de ahora, en los jóvenes de ahora. Rompe esa barrera con la novia. Bueno, de momento jugamos a tocarnos. Después, ¿qué acaba haciendo? Yo creo que ya hoy en día, fíjate, de lo que estoy hablando es de un proceso que yo puedo pensar hoy en día, ya no sé ni lo que hay. Ya me acuesto con ella, ¿no? Creo que hoy en día si te descuidas hasta hacen competiciones de eso. Luego ya tengo novia, pero entro en infidelidades. Vamos a jugar un poquito. De vez en cuando. Igual alguna otra persona. Quizás puedo llegar a buscar relaciones más peligrosas, por ejemplo, con una persona casada. Uy, me empiezo a meter en peligro. Qué emocionante está esto. Comienzo quizás con varias personas, ¿sí? En relaciones diversas. O comienzo a probar la homosexualidad. Porque ¿sabéis una cosa? Por lo que yo he escuchado los testimonios, el tema de la depravación sexual siempre es quiero más. Y no nos engañemos, señores, que en el área sexual hay lo que hay. Pero uno está necesitando más, porque nos han metido tantas imágenes de mentira por aquí, que creemos siempre que algo me estoy perdiendo y voy a por ello. Algo me estoy perdiendo y voy a por ello. Y la cosa más bonita de una relación sexual es que se esté expresando en un contexto de amar a la persona que tienes ahí. Pero como uno no es capaz de ver eso, y le han dicho por sus ojos que hay cosas maravillosas, sigue buscando y buscando y buscando y buscando más. Y entra, como dice Romanos, la homosexualidad, y se entregaron unos a otros y degradaron sus cuerpos, porque está queriendo más. Ya una mujer no les satisface, porque no le puede dar nada más de lo que ha imaginado. Bueno, será que es de un hombre de donde tengo que sacarlo. Y esta persona, en lo que yo he escuchado de testimonios, acaba teniendo relaciones sexuales con violencia, en esa búsqueda de algo diferente. Dame ya algo diferente. Y como esto no se sacia, es insaciable, acaba buscando la violencia en medio de las relaciones. Porque le parece, y yo creo que también si te descuidas las imágenes que hoy en día se verán, irán también por ahí. A ver si ahí está. Y acabamos, ¿qué podemos acabar en el sadomasoquismo, por ejemplo?
versículos 20 y 21. Pero vosotros no aprendisteis así a Cristo o de Cristo, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús. El texto no nos dice exactamente qué es lo que se aprendió de Cristo. Solo dice que fueron enseñados por Él. No sé si es de una forma presencial, o sea, revelación, una revelación que el Señor les dio a la congregación. No sé si es quizás a través de alguien, un maestro, alguien que ha venido y ha traído la verdad. Lo que sí sabemos es que es necesario oír para poder aprender. Y cuando el alma o el espíritu están ya cauterizados, uno no tiene la capacidad de escuchar. Lo que sí nos deja claro el texto es lo que es las acciones que tenemos que realizar según lo enseñado por Jesús. Versículos 22 al 24 nos dicen: en cuanto a la manera antigua de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Nos despojamos del viejo hombre. Ese ya está destruido por sus deseos del engaño, ¿no? Está viciado, dice otra versión, conforme a los deseos engañosos. Renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse el nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad. Esa antigua manera de vivir no se está refiriendo a costumbres de generaciones anteriores, ¿no?, sino al comportamiento que teníamos nosotros antes de conocer a Cristo. Las órdenes son: ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre, renovar la mente, vestirnos. ¿De qué nos vestimos? De justicia, de verdad, de un nuevo hombre, ¿sí? Una nueva persona, ¿sí? Es curioso porque si, yo no lo sé, no sé griego, pero si estudiáramos los tiempos de los verbos, observaríamos que el despojarse del viejo hombre y el vestirse del nuevo son acciones puntuales. Pero el renovarse es un acto continuo. Es algo que continuamente tenemos que estar renovando nuestra mente. Según Pablo, el viejo hombre, que entendemos que es aquella naturaleza que teníamos antes de conocer a Jesús, eso está corrompido. Está siendo destruido por esos deseos del mundo de mentira. Todo lo que el enemigo ha construido para atrapar al hombre, ese hombre estaba viciado cuando hemos llegado nosotros a Cristo, ¿o no? Todos esos esquemas los traemos cuando nos acercamos a Cristo. Y como acabamos de ver, se trata de un proceso degenerativo, continuo, que destruye, que mata, que aleja de la vida. Si nosotros no nos arrancamos con violencia a ese hombre, si no tomamos la determinación en nuestra vida de caminar por otro camino, ese viejo hombre seguirá contaminando nuestra forma de pensar y de actuar. Esto precisamente es lo que conlleva una verdadera conversión, ¿verdad? Nos quitamos esa naturaleza que pertenecía a la tiniebla, nos vestimos de la nueva naturaleza de Cristo, la que Cristo ha ganado para nosotros. Esa nueva naturaleza comienza en ese corazón de carne que el Señor pone, ¿verdad? Nos arranca el de piedra, nos arranca esa forma de sentir, ¿no? Se rompe la dureza de nuestros corazones, ¿sí? Y se destruye ese proceso que vimos, ¿no? ¿Qué ocurre al cerdo? Ese cerdo que nos hablaba Jesús, que no se había convertido en otra cosa, simplemente que lo lavan. ¿Qué le ocurre a ese cerdo? ¿A dónde vuelve? A revolcarse en el barro.
¿verdad? Más tarde o más temprano. Pero la evidencia de su naturaleza va a salir a la luz. Si no cambia, ¿sí? La conversión no solo es añadir nuevas costumbres o nuevas formas en nuestra vida. No se trata de lo externo. Es fácil parecer cristiano. Sobre todo cuando creemos que ser cristiano es dedicar unas horas por la mañana del domingo. O a veces poner frases en el WhatsApp, ¿verdad? De bendición, ¿no? Pero distinto sería si viviéramos en el Oriente. En el Oriente, aquel que se define como cristiano se juega al tipo, ¿verdad? Se juega al tipo. Que no nos engañe el hecho de que nuestro cuerpo no haya sido destruido, para poder entender que tenemos que nacer de nuevo. ¿Os acordáis a Nicodemo? ¿Qué tendré otra vez? ¿Que entrar en el vientre de la madre? A veces entendemos eso que es una nueva naturaleza. Pero nadie entrará en el reino de los cielos si no tiene esta nueva naturaleza. Una naturaleza que a la imagen de Dios tiene que vivir en justicia y en santidad. Pero entonces, ¿qué hacemos con todo lo que nuestro ser había aprendido? Todo lo que en realidad es que estaba grabado en nuestro corazón. ¿Qué hacemos con esas formas de pensar que hemos ido interiorizando desde pequeños por medio del adiestramiento de nuestros padres o de esa sociedad que nos transmite principios, de esos deseos del engaño? No sé, necesito tener esto para ser feliz. Necesito tener cosas, salir de viaje, una casa. Necesito tener, ¿sí? Necesito dedicar mi vida a los estudios para saber muchas cosas, para tener un alto puesto de trabajo, porque eso es tener éxito. Eso nos lo han metido. Y el éxito no está en la posición de los estudios a los que alcancemos. El éxito está en si estás en el centro de la voluntad de Dios. Ya sea fregando portales, lavando cacharros, cuidando a tus preciosos hijos o siendo ejecutivo. En el centro es la única clave. Ese es el éxito. Esas cosas que tenemos aquí grabadas, ¿verdad? Debo de buscar la comodidad en todas las áreas de mi vida. Necesito estar divirtiéndome continuamente. Mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiera. El mundo nos dice, drogarme, emborracharme es pasarlo bien. Si no, ¿cómo te aburres si tú no te emborrachas, verdad? Es imprescindible que vayamos renovando el espíritu de nuestra mente. O no sé si el espíritu de nuestra mente o la mente de nuestro espíritu. Pensaba yo. Y esto es un acto continuo. ¿Por qué? Porque ese que es nuestro enemigo bombardea continuamente. Si queremos aprender de perseverancia, tenemos que mirar a las filas del enemigo, ¿verdad? Tristemente. No hemos salido de en medio del mundo y todo lo que nos rodea nos está influyendo. Porque vivimos aquí. Porque vivimos aquí. Aun lo que todavía se mueve dentro de nosotros tiende a controlarnos. Eso que todavía está ahí, esas cosas que todavía no las hemos despejado, no las hemos arrancado, todavía nos da un deseo, ¿verdad? De, mirar para atrás ese Egipto, ¿no? O esa Babilonia, ¿no? Solo la búsqueda de Dios, de conocerle a través de su voz, de su palabra, nos permitirá que la mente de nuestro espíritu se limpie, que comience a tener luz, que comience a buscar la verdad. Amados, se hace tan difícil cuando salimos de aquí. Si no cuidamos lo que el Señor nos da, se nos hace tan sumamente difícil y es tan sencillo.
Es una búsqueda continua de nuestro Señor, una satisfacción continua en lo que el Señor nos está queriendo decir y nos revela. ¿Qué queremos? ¿Qué necesitamos? Aceptación. Vete al seno de tu Padre. Yo no he conocido aceptación como la de mi Señor. Él me ha sanado. Era una persona y yo con más complejos que la otra. Pero Él sana, ¿sí? Por la aceptación de tu aita. O sea, nadie como Él. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Provisión? ¿A quién se la pedimos, Merari? A nuestro Padre. ¿Qué necesitamos? Yo creo que Casa de Oración estamos estancados en este proceso de recibir lo nuevo. La luz en nuestra mente espiritual. Esa luz que es necesaria para que las tinieblas que tenemos, como nos han hablado, se vaya disipando y podamos llegar a ver nuestro pecado, el estado de nuestra alma. Estamos escuchando muchas cosas, pero de momento están guardadas en la memoria más que en la mente de nuestro espíritu. Y por eso nos cuesta ver esos cambios. Así que clamemos al Señor, que el Señor nos siga teniendo paciencia y misericordia mientras que sigue haciendo ese proceso de purificación de esta congregación. Que como hemos dicho, hemos declarado en esta mañana, hemos clamado que el Señor sea quien nos ayude a arrancar ese viejo hombre, a arrancar esos esquemas que todavía están de ese mundo que nos retienen, esa voz del infierno que todavía nos sujeta a ese mundo y a la que muchas veces hacemos mucho más caso que a la voz de nuestro Padre cuando Él nos sopla la verdad. Señor, y nos unimos, oh Dios, para seguir pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Nos seguimos uniendo, Señor, para que tú seas trayendo entendimiento, luz, palabra, aliento. Vida, Señor, necesitamos vida, Señor. Queremos aprender a vivir viniendo, Señor, continuamente a este árbol de la vida y tomar de ti el fruto, Señor, ese pan, ese agua que necesitamos. Renueva nuestra mente, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. O ayúdanos a renovarla, Señor. Necesitamos de verdad de tu ayuda, necesitamos de tu intervención, Señor, que nosotros solos no podemos, Señor. Que nosotros solos no podemos, Señor. Que nuestro ser se va, Señor, detrás de las cosas que vemos. Se despista, Señor, como te hemos confesado, Señor. Se despista continuamente, Señor. Ten misericordia, Señor, y en tu misericordia ayúdanos a mirarte a ti, a volver nuestros ojos a ti continuamente, Señor. No nos abandones, Aitá. No nos dejes, no te canses de nosotros, Señor. No te canses, Señor. Perdona la dureza de nuestros corazones, Señor. No queremos caer en ese círculo, en ese, no sé, huracán, eso que absorbe, Señor. No queremos caer ahí, Señor. Rompe, Señor, la dureza de nuestros corazones, Señor. Que nuestras almas quieran venir a buscarte, Señor, a estar al lado tuyo. Señor, como decía Ane a la mañana, Señor. Querer entrar en esa habitación para estar contigo, amado. Y recibir, Señor, tu compañía, Señor, y pasar un buen rato al lado tuyo. Enséñanos a disfrutar de ti, Señor. Arranca toda religiosidad de nosotros, Señor. De pensar que tú solo estás, Señor, en este lugar porque nos reunimos aquí. Ayúdanos, Señor, a encontrarte en lo más íntimo de nuestra habitación, Señor.
Te bendecimos, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús.